Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles. Soy Jean-Paul Cefaí, conductor de este programa Distinto el Magazine. Hoy tenemos una historia de transformación, una historia de vida, una historia de cambio, una historia de resurgir, una historia de nuevos comienzos. Así que entremos en el Distinto del día de hoy. Como se las dije en la introducción, nuestro invitado hoy tiene una historia de vida, una historia que creo que a muchos de los que hoy puedan ver este programa les va a colocar los pelos de punta, de cómo un inicio, un comienzo no determina el estado a donde tú puedes llegar. Así que está con nosotros hoy Francisco Caballero. Pachito, bienvenido a Distinto. Gracias. Pachito, bienvenido. Gracias. Pachito, cuéntanos de tu vida, cómo hoy puedes ser una persona completamente distinta, un hogar distinto, un trabajo distinto, una educación distinta, cuando tu comienzo fue distinto. Así es, pastor. Bueno, para contar mi historia, quiero irme de mis inicios con... Mi mamá tuvo un romance con alguien, ¿verdad? Ese alguien hizo un hijo y se olvidó de esa mujer que enamoré en ese tiempo. ¿Carnavales? No, mi mamá vino de un pueblo inocente y todas esas cosas, la enredaron y tal, un camionero, y hizo de su hijo, que en este engendró a este precioso niño, y se perdió, pastor, y mi mamá, una adolescente embarazada en ese tiempo. ¿Qué edad tenía tu mamá? Tenía como 25 años mi mamá, pero se vino a trabajar para ayudar a sus papás, embarazada en ese tiempo, un embarazo para ella, sin casarse, eso era un caos, claro. En ese entonces. En ese entonces no se veía bien. No se veía bien. Hoy en día es normal. Hoy es normal, así es. ¿Cierto? Y además seguramente un embarazo no deseado, porque era algo que ella no estaba buscando ni había buscado. Así es. Entonces, cuando mi mamá se devuelve otra vez porque tenía que el embarazo y todas esas cosas, me tuvo y tuvo que darme con mi abuela y regresarse a volver a trabajar, ¿verdad? En ese entonces la familia ya se vino para acá, para Barranquilla, ella de Montería, y se vino a Barranquilla a trabajar. Pero ya con una mujer, con un niño, en esa época era muy traumático volverse a casar o que alguien pudiera tener algo serio con ella, ¿verdad? Mi abuelo le buscó un esposo mayor que ella, 15 años mayor que ella, y la comprometió con este señor, que es mi papá hoy es mi papá, porque de muchas cosas que hice, muchos procesos que hice, comencé a perdonarlo y todas esas cosas, pero más adelante les cuento cómo fue eso. Venía mi papá se llama Benjamín Caballero, se me olvidó. La historia, tu mamá se devuelve, viene la familia aquí a Barranquilla, tu abuelo le consigue marido. Exacto, le consigue marido. Mi papá viene de una familia, de un divorcio, porque, bueno, él consiguió a la esposa con otro y entonces se divorció con 7 hijos, ya con una relación ya formada con 7 hijos, se rejunta ahora con mi mamá, ¿verdad? Y comienzan a vivir, tuvieron 2 hijos más, y aparte de mí ya éramos 3 en la familia, éramos 5, pero mi papá no era un papá de amor, de cosas, de dar amor, de dar afecto, sino solamente lo básico que tenía que dar en la casa. Daba lo básico en la casa, pero no había más de ropa, más de cosas, solamente alimentos, nada más. Mi mamá comenzó a trabajar por sacarnos a nosotros adelante. Nos criamos en un barrio donde el entorno era muy peligroso, eran las drogas, eran esto, las pandillas y muchas de estas cosas. Mi mamá siempre nos cuidaba, aparte que nos dejaba solos, porque yo era el mayor, tenía que tener la responsabilidad de mis hermanitos en ese entonces.
mi hermanita pequeña, mi hermanito también pequeño, tenía que estar la responsabilidad, mi mamá se iba a trabajar, mi papá también se iba a trabajar. Y para poder suplir necesidades, porque no teníamos casa, vivíamos en arriendo, nos echaban porque a veces no completábamos para tener los arriendos, andábamos de casa en casa. Era todos los días, me acostumbraban a una casa y al mes te tienen que ir porque no hemos pagado, vámonos para otro lado y así sucesivamente. Los gitanos. Como gitanos. Hasta que ya se estableció en una casa, que duramos ahí un buen tiempo en mi niñez, y pude ver que mi mamá comenzó a sufrir una enfermedad de la columna, de tanto esforzarse por trabajar más y más y más para poder suplir necesidades para nosotros. Se le dañó la columna, ella, a pesar que tenía el dolor y tenía las cosas, seguía trabajando. Y eso me conmueve. Claro. Mi mamá comenzó a trabajar mucho, pero al final ya no pudo trabajar más. Tenía yo 8 años y en 8 años comencé a trabajar por mis 2 hermanos y por mi mamá. Bueno, ¿qué trabajé? Vendía agua en los buses, vendía galletas en los buses también. Y me iba rebuscando con eso y con eso suplía el arriendo, suplía los alimentos. A los 8 años te conviertes en el proveedor de tu casa. El proveedor de mi casa, pastor. Wow. Tenía que estudiar de noche, tenía que de estudiar en la mañana e irme a trabajar en la tarde, hasta tarde. Y después regresar de tarde a hacer tareas y todas esas cosas. Mi mamá siempre decía, tienes que hacer las tareas, tienes que estudiar, tienes que salir adelante. Mi papá, cuando cumplí 15 años, mi papá de crianza nos abandona. Se devuelve con su familia porque entró entró en una bonanza buena en su época. Entonces sus hijos se lo llevaron en esa época, estaban buenas. En la época mala nunca lo buscaron, pero en la época buena se lo llevaron y nos dejaron. Entonces había que sufrir muchas cosas. Mi mamá comenzó a ahorramos mucho y compramos un patio, un lote con dos habitaciones en ese entonces. Y ahí comenzamos a vivir. Pero me tocó trabajar mucho más, todavía mucho más, porque mi mamá no podía trabajar mucho y si trabajaba por día en casa de familia y muchas de esas cosas. A la semana siguiente ya no podía por los dolores de la columna, había que ponerle medicamentos muy fuertes para que los dolores se le quitaran. Tenía un desvío, no podía hacer cosas de extremo, fuerza o trapear o barrer, porque eso le causaba dolor, pero ella por ayudarnos a nosotros tenía que hacer esas cosas. Al final fui abusado sexualmente por una mujer, por un hombre, y mi vida comenzó a ser muy chocante, ¿verdad? Comencé la rebeldía en mi vida, comenzó una rebeldía fuerte. Me quería suicidar, 2 intentos de suicidio, uno a los 12 años y uno a los 17 años. ¿Después de los abusos? Después de los abusos. Había un conflicto en mí, ¿verdad? Que como todo niño, nunca tuve un padre que estuvo ahí. Nunca tuve una madre que poder contar las cosas porque tenía que proveer muchas cosas. No llegué a las drogas, gracias a Dios, pero estuve a punto hasta que llegó alguien y cambió mi vida, ¿verdad? Vio algo en mí que transformó mi vida. Pero antes de eso tuve que hacer muchas cosas. Después ya no nos alcanzaba con lo que yo ganaba. Tenía que hacer otras cosas más para poder suplir las necesidades de alimento, estudio y todo a mis hermanos. Tenía que, un día un primo me dijo, mira, nosotros cuidamos carros en una parte, suplimos las necesidades, pero eso te puede ayudar y puedes ganar más de lo que estás haciendo aquí. Listo y tal. Me fui y comencé a ir al 75 con 53, donde queda Ducerna, Salud Total y todas estas cosas, Safari de Lino, por ahí. Comencé a cuidar carros, pastor, ahí duré como muchos años de mi vida cuidando carros. De los 13 años hasta los 21 años estuve en ese lugar, ¿verdad? Tuve que pasé al bachillerato y tuve que cambiar mis estudios por nocturno
por poder trabajar en el día y poder suplir también. Estabas trabajando y estabas estudiando. Sí. Y supliendo las necesidades de la casa. A veces no había diciembres que no teníamos juguetes ni ropa, ¿verdad? Teníamos que comprar cosas de segunda para poder tener los remedios para poder vestir o dejar de comer para poder comprar un juguete a mi hermano o a mi hermana en ese entonces. Pero seguía esforzando, mi mamá siempre nos metía cosas, hay que estudiar, hay que salir adelante, no podemos quedarnos así. Mira cómo yo estoy por no hacer las cosas bien, por no estudiar. Mi mamá nunca estudió, mi mamá nunca estudió, pero hacía que nosotros fuéramos más, ya nos enseñaba, tienes que ir a la biblioteca, tienes que estudiar, tienes que leer, tienes que ser mejor que nosotros. Y yo, bueno, sí, vamos a hacer todo lo posible, pero seguía estudiando, no tienes que dejar, vas a trabajar, pero vas a estudiar. Y seguíamos estudiando de noche y trabajando, ¿verdad? En el año 2001 ya estaba en el tercer intento de suicidio, pastor. No quería vivir por la vida que llevaba, no, tenía una vida vacía, de no tener afecto, de ver a niños en ese entonces. Pacho, una pregunta. ¿Qué viene a la mente de un niño a los 12 años, a los 15 y a los 21 años, para que quiera suicidarse? Porque sé que hay jóvenes hoy, hay personas hoy que puedan estar escuchando este programa y que de pronto hoy puedan decir, yo estoy viviendo lo mismo que él. ¿Qué siente que escucha una persona que lo lleve a cometer suicidio? Eso me lo contestas ahora que regresemos después de una pausa comercial aquí en Distinto con Francisco, una historia tremenda de vida. Ya regresamos. Tú eres parte de nuestra casa, por eso en Casa del Rey te invitamos a celebrar con nosotros. Los miércoles a las 6 de la mañana en nuestro servicio de intercesión. Acompáñanos a nuestro servicio todos los jueves a las 6:30 de la tarde. Los sábados hay Zona Activa, la reunión para adolescentes entre 12 y 16 años a las 5 de la tarde. Y los domingos celebramos el Día del Señor con 5 servicios, 7, 9 y 11 de la mañana y a las 4 y 6 de la tarde. Todo está listo, solo faltas tú. Casa del Rey, mi casa. Me han invitado a muchas reuniones y no ha pasado absolutamente nada en mi vida. Entablo conversaciones que no me edifican y mucho menos darían la vida por mí. La amistad es un tesoro que requiere ser cuidada, estimulada y no se construye sola. Pero soy afortunado y finalmente encontré un lugar donde hay personas reales, con los brazos abiertos, que tienen y comparten conmigo la misma visión. Encontré una familia, mi familia. Tomemos la armadura de Dios para poder resistir el día malo y, habiendo acabado, estar firmes. Únete a nosotros en un momento, en un lugar muy especial, donde oraremos por todas tus necesidades. Únete a los miércoles de intercesión a las 6 de la mañana en Casa del Rey. Los muros caerán. Estamos de regreso con más de Distinto con Francisco Caballero Pachito, una historia conmovedora, una historia de vida, una historia de lucha, una historia de desafíos. Si tú te estás sintonizando en este momento, en este programa, quiero recapitular la historia de un niño que nace no deseado, producto de una aventura, abandonado por su padre, crece con su madre. Después llega un padre sustituto, una persona que ocupa un lugar, pero en medio de eso a los 8 años tiene que salir a producir para su casa, a llevar alimento para sus hermanos, se convierte en proveedor de su hogar para poder cubrir con aquellas necesidades que todo niño y que toda familia necesita. Mientras trabaja de día, estudia de noche y termina
cuidando vehículos, cuidando carros, pero lo que llama la atención es que pues no hay niñez, pero también hay abuso, es abusado sexualmente por hombre y por mujer, pero hay 3 intentos de suicidio. La pregunta es, Pachito, ¿qué viene a la mente? ¿Qué es lo que puede provocar o lleva a una persona a suicidarse? Bueno, en ese entonces, ¿qué me llevaba? Me llevaba a un vacío que tenía en mi corazón de no tener afecto, a envidiar las familias de mis otros amigos, porque si había un papá, porque si había regalo, porque si había de suplir las necesidades básicas de un niño, ¿verdad? De que nunca encontré un papá que ayudara a las tareas, o no encontré un papá que nunca me llevara al parque, o que no encontré un papá cuando llegué a mi desarrollo, a mi pubertad, me explicara las cosas que estaba viviendo, lo que estaba sintiendo como niño en ese entonces, ¿verdad? Me sentía que mi vida no valía nada. Veía a otras personas que sí podían jugar, mientras que otros niños jugaban, yo tenía que trabajar. Mientras que otros niños salían al parque, yo tenía que trabajar, ¿verdad? Claro. Ya mi vida fue un caos, que yo quería hacer otras cosas, pero por las necesidades que tenía no podía hacer esas cosas que quería como niño: jugar balón, divertirme con otros niños, ir a un parque o ir un domingo a playa o un sábado a playa. Nunca conocí la playa en ese entonces, porque nunca había. No había, nada más había, si pues, había para el desayuno, no había para el almuerzo, y si había para el almuerzo, no había para la cena. Entonces había que vivíamos con lo básico, lo estricto, lo que teníamos, lo que podía. Y me sentía vacío de no tener ese afecto de padre, de familia, ¿verdad? De no tener una familia que supliera esas necesidades, que no te dijera cuando te graduaste, que lo hiciste bien. Bueno, mi mamá siempre me lo decía, suplió esas necesidades. Pero esas necesidades de madre es linda, es el amor, pero siempre la paternidad es el que va a marcar un factor fundamental en un niño, en una niña, ¿verdad? Y hubo esa escasez de ese papá de afirmación, de ese papá que pudiera suplir todas las necesidades de un niño. Fallaste en los 3 intentos. Fallé en los 3 intentos. El primero me llevaron de urgencia, unos vecinos me encontraron y me llevaron al médico. Nadie supo que yo me había envenenado. No sé, me tomé algo y me cayó mal y estoy mal, nunca dije nada. El segundo tampoco. El segundo fue con pastillas, había muchas pastillas que mi mamá tenía que tomar y yo me tomé todas esas pastillas, me tomé todo eso que gracias a Dios, bueno, Dios que tenía un plan, algo conmigo. No pasó tampoco nada. Pregunta, Pacho, cuando no se daba el acto, ¿qué sentías? Frustración. ¿Fallaste hasta...? Yo dije hasta para suicidarme, no hay algo que ajá, y entonces... Pero seguí adelante porque siempre esos consejos de mi mamá me decía, tú no te puedes quedar ahí, tú tienes que ser mejor. ¿Y no pensabas en algún momento, no es justo con mi mamá? Sí. ¿Responder de esa forma? Cuando tenía los cólicos, que pensaba que me estaba muriendo, en ese entonces, en esos actos, llegaba ese remordimiento a mí. Va a quedar tu mamá desamparada, tus hermanos dependen de ti, ¿verdad? La última vez, una voz me decía, vas a fallar como te han fallado a ti. Fue la primera vez que oí algo que me habló en mi oído y me decía, vas a fallarle a la gente que hoy depende de ti. Esas palabras quedaron en mi mente, que comencé a cambiar mi manera de pensar, mi manera de hablar, de ver las cosas malas, en cambiarlas en buenas, ¿verdad? En cambiar distintamente a lo que me decía esa voz o lo que me decía la circunstancia. Comencé a pelear con las circunstancias en esa niñez y comencé a sacar a mis hermanos adelante, comencé a darles estudio a mis hermanos con lo que poco ganaban, pero yo decía... me agarraba a Dios, ayúdanos a salir adelante, ayúdanos a tener un televisor como cualquier otro, ayúdanos a tener juguetes como a cualquier otro, ¿verdad?
no teníamos los juguetes, pero cuando llegaba Navidad, con lo que ganaba, guardaba muchos los 3 últimos meses, de llegar diciembre, octubre, noviembre y diciembre, ahorrando para poder hacer feliz a mis hermanos en ese entonces. Porque nunca en mi niñez nadie me regalaba nada, ¿verdad? Entonces yo sí dije, yo voy a convertirme en que mis hermanos sí tengan una buena niñez. Y hice todo lo posible para que ellos pudieran tener un juguete, una ropa, un te amo. Lo estás haciendo bien, tienes que salir adelante, ¿verdad? Y me volví en ese papá hermano, que mis hermanos obedecían y exigían como pedirle a cualquier papá, ¿verdad? Entonces eso me esforzó a salir adelante. Ahí cuidando carros, fui muy maltratado porque hay gente que bueno, le daba, hay gente que no. Y así sucesivamente viví esa vida. Al tercer intento de suicidio, un día, un 21 de septiembre del 2001, ya quería acabar mi vida porque no le encontraba un sentido. No quería ya estaba aburrido de trabajar para suplir. Llegó un punto que 21 años ya, yo dije, estoy aburrido, no he hecho nada de mis sueños que quería, no he podido cumplir esos sueños que verdaderamente quería, estudiar, entrar a una universidad, y no podía. Creo que hice un curso de mantenimiento y reparación de computadores, no lo pude terminar porque no tenía para pagar las mensualidades en ese entonces, me acuerdo yo. Y ese 21 de septiembre estaba sentado en ese bulevar con otras personas y llegó un grupo de jóvenes igual que nosotros en ese entonces y me hicieron las 2 preguntas de diagnóstico: si yo muriera hoy, que era lo que estaba pensando, morirme. Y comenzaron, mira, te vamos a dar 2 preguntas de diagnóstico, estamos haciendo una encuesta. Bueno, listo. Si tú murieras hoy día al cielo, esa primera pregunta hizo un remo en mi vida y nunca había analizado si yo fuera muerto, ¿qué haría? Y cuando él decía esas palabras, me preguntaba eso, yo quedé en ese minuto un lazo sin responder, pensando, maquinando en mi mente, ¿a dónde iría? ¿Qué sería mi vida si en esos 2 intentos que hice antes fuera muerto? ¿Verdad? ¿Dónde estaría mi familia? Todo el sacrificio que había hecho se fuera perdido. Y estaba ahí meditando cuando ella me dice, bueno, te voy a hacer otra pregunta, ya que no me quieres contestar, porque no sabía ni qué responderle a estos muchachos que nos estaban haciendo, porque eran los 12 que cuidaban los carros en ese entonces ahí. Y me hicieron la pregunta, muriste y fuiste al cielo, ¿por qué le debes de decir a Dios? Dios te diría, ¿por qué te dejo de entrar a mi cielo? Y yo le dije, ni sé por qué me diría, no tenía preguntas ya, y comencé a nacer. Bueno, nos hicieron el evangelismo explosivo ahí, en ese entonces nos evangelizaron, aceptamos a Jesús, los 12 ahí, como nuestro único y suficiente Salvador, pero yo me fui a mi casa, los 12 apóstoles. Y me fui a mi casa meditando en esas 2 palabras. No dormí, meditando en esas 2 palabras, y me arrodillé diciéndole a Jesús, si tú eres verdad, necesito que hagas algo en mí, porque me quiero morir. Quiero acabar mi vida, porque no tiene un sentido. Estos hombres vienen aquí a decirme que mi vida tiene un sentido, que hay alguien que me ama, que hay alguien que tiene algo para mí. Yo necesito ese algo, yo necesito sacar lo que verdaderamente tú dices que me amas, pero yo en estos 21 años no me he sentido amado, no me he sentido valorado, no me he sentido cuidado. Y hoy viene alguien diciendo que alguien me ama. Entonces, enséñame ese amor, enséñame ese padre que yo nunca he visto. He tenido 2 padres y ninguno de los 2 han respondido como deben ser. Entonces, si tú dices que tú eres mi padre, yo ahí rodeado, llorando,
tenía que orar en el baño porque era una casa tan pequeña que yo dormía con mis 3 hermanos y todos ahí apiñados en la misma cama. Tenía que irme al baño a orar y en esa oración en la noche, cuando ya todo el mundo se acostó, yo le decía eso: respóndeme, si es verdad que me amas, dime algo. No sentí nada, nadie me habló, pero sentí una paz, ¿verdad? Sentí esa noche diferente, esa noche dormí como nunca. Wow. Esa mañana me levanté diferente, la verdad, diferente, amando a la vida, amando a mi familia, amando a mis hermanos. O sea, una oración simple, sin respuesta, te cambió la vida. Me cambió la vida. Wow. Pacho, queremos saber más de tu historia. Ya ha sido impactante lo que he escuchado hasta ahora. Ha tocado mucho mi corazón. Y estoy convencido de que las personas que están viendo este programa están también muy, pero muy tocadas. Yo quiero saber qué pasó más en tu vida. Así que ya regresamos con más de Distinto. Estamos con Francisco Caballero en el Magazine el día de hoy. Tú eres parte de nuestra casa. Por eso en Casa del Rey te invitamos a celebrar con nosotros. Los miércoles a las 6 de la mañana en nuestro servicio de intercesión. Acompáñanos a nuestro servicio todos los jueves a las 6:30 de la tarde. Los sábados hay Zona Activa, la reunión para adolescentes entre 12 y 16 años a las 5 de la tarde. Y los domingos celebramos el Día del Señor con 5 servicios, 7, 9 y 11 de la mañana y a las 4 y 6 de la tarde. Todo está listo, solo faltas tú. Casa del Rey, mi casa. Me han invitado a muchas reuniones y no ha pasado absolutamente nada en mi vida. Entablo conversaciones que no me edifican y mucho menos darían la vida por mí. La amistad es un tesoro que requiere ser cuidada, estimulada y no se construye sola. Pero soy afortunado y finalmente encontré un lugar donde hay personas reales, con los brazos abiertos, que tienen y comparten conmigo la misma visión. Encontré una familia, mi familia. Tomemos la armadura de Dios para poder resistir el día malo y, habiendo acabado, estar firmes. Únete a nosotros en un momento, en un lugar muy especial, donde oraremos por todas tus necesidades. Únete a los miércoles de intercesión a las 6 de la mañana en Casa del Rey. Los muros caerán. Estamos de regreso aquí en Distinto el Magazine con Francisco Pachito, cariño, una historia impresionante. Pacho, llegan 2 jóvenes, te hacen 2 preguntas que te pusieron a pensar, a reflexionar y que te cambiaron la vida. Así es. ¿Qué pasa después de que en ese baño, en ese lugar, tú abres tu corazón? Dices que por primera vez dormiste y cambió algo dentro de ti. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó? Ese día me levanté amando a mi familia. Nunca había amado a mi familia ni la había valorado. Siempre deseaba la familia de al frente, de al lado. Deseaba al padre de mis amigos. Siempre saltaba a mis amigos por la familia que tenían, ¿verdad? Y me di cuenta que quería morirme porque nunca valoré lo que tenía, ¿verdad? No era feliz con lo que tenía. Wow. Y esa mañana me levanté amando a mi familia, amando a mis hermanos, amando que ellos eran todo lo que Dios me había dado, ¿verdad? Comencé me fui a trabajar como cualquier día más. Y ese día
cuidaba el carro de una persona que trabajaba ahí, que era el Mundo Barrio, ¿verdad? Ese día ese hombre me dio un abrazo de oso que sabe dar él. Y ese abrazo cambió mi vida. Ese abrazo, sentí la paternidad en ese entonces. Y yo le conté, en ese entonces me preguntó, ay, ¿cómo estás? Ah, bien, mira. Y llegaron alguien de tu iglesia, aquí nos hicieron unas preguntas. Y estas dos preguntas tuvieron algo en mi vida. Estas dos preguntas marcaron algo en mi vida y ayer tuve una paz, pude dormir. Me decía, sí, chévere, qué bien. Estábamos los 12 porque él era una persona que era buena con nosotros, ¿verdad? Nos ayudaba, a veces no teníamos para almorzar, le decía, ay, no teníamos para almorzar, y él nos daba el almuerzo. No teníamos para los buses, nos daba los buses. Era una persona que amplia, se ganaba generoso, se ganaba nuestro cariño. Y un día nos dijo, el día siguiente, él nos dijo, llegamos ese día, él trabajaba al frente, tenía un negocio ahí al frente, una empresa ahí al frente. Y un día llegó, ven acá, este domingo, este jueves, era un jueves, tengo servicio en mi iglesia. Yo quiero que vayan. No, pero nosotros tenemos que trabajar aquí, eso es a las 7, y a las 7 aquí cuando llegan los mejores carros y es los mejores gente que viene y nos da la mejor propina. Bueno, vayan que yo les voy a dar allá los buses y les voy a dar algo. Ah, bueno, vamos, pues todo el mundo, no vamos a hacer nada y nos fuimos. Con lo mejor que vinimos por primera vez a la iglesia. Todos nos sentamos en la segunda hilera de la fila donde se sentaba él, así como los hijos de él. Al final de terminado el servicio, él nos daba a todos, en ese entonces 5,000 pesos, me acuerdo yo, a todos, y salíamos alegres con esos 5,000 pesos. Cada servicio que veníamos a la iglesia, él nos daba 5,000 pesos. Y todos veníamos ahora por el dinero, la verdad. Pero la tercera vez que yo vine a esa iglesia, yo ya no me senté donde se sentaban los demás que venían, nada más venían era por el dinero. Yo me sentaba atrás, por donde estaba la batería, atrás en lo último, ya no donde él me viera, para que no me diera dinero, porque algo Dios en esos 3 servicios habló a mi vida. Ese servicio hablaban del amor de Dios y de la paternidad de Dios, que comencé a sentirme diferente. Comencé a decir, ¿sabes qué? Me quiero enamorar de ti, ¿sabes qué? Quiero salir adelante, sabes que sé que hay un cambio para mi vida, tú lo has prometido. Me comencé a agarrar de una promesa del Salmo 23. En el bachillerato fue el primer salmo que una profesora cristiana nos enseñó, y me lo aprendí del primer capítulo al último, ¿verdad? Pero nunca le presté atención a ese salmo, ni lo repetía, ni en mi oración, ni nada. Y ese día que hablaban de ese salmo, y yo dije, yo me sé eso, y nunca había analizado que Él es mi pastor y nada me faltaría. Y me agarré de esa promesa, Señor, si tú eres mi pastor, de aquí en adelante nada me tendrá que hacer falta, ni a mí ni a mi familia. Pasé como todas las veces que venía a hacer la oración de fe, yo alzaba la mano y duré como 6 meses haciendo la oración de fe. Y otra vez venía a hacer la oración de fe. ¿Verdad? Comencé a creerle a Dios, comencé a diezmar, que ya lo hacía antes de llegar a esa iglesia, porque un primo me dijo, ven acá de buena suerte y a Radio Minuto y da una ofrenda que eso le da bien a uno, y yo la hacía, ¿verdad? Pero cuando llegué a esta iglesia, yo comencé a de lo que me ganaba en ese entonces 3,000 pesos, yo sacaba mis 300 pesos y daba siempre lo que daba todo. Cuando llegaba el jueves yo traía mi ofrenda y la daba, y le ponía nombre, quería mi casa propia. Comencé a hacer de esos 12, pastor, que era el único que quedó aquí, porque yo creo que él llegó a un punto que muchó el chorro ya de los pasajes y más ninguno regresó. De los 12 fue el único que quedé en la iglesia siguiendo. Y comencé a creerle a Dios. Ya como tenía como 2 meses, como 3 meses, venía yo con chancletas,
creía que era lo mejor que tenía, porque era lo mejor que me ponía para venir a la iglesia, pero venía en chancletas, los pantalones desgastados, que eran los mejores que tenía. Y un día me encontré al pastor Edmundo, en ese entonces ya era pastor, y me dijo, ven acá, ¿por qué tú vienes en chancletas? A la casa de Dios tú no puedes venir en chancletas, tienes que venir aquí en zapatos. Pero me fui regañado con un padre, porque lo admiraba como un padre. Y me voy, no tengo chancletas, no puedes. Duré como un mes sin venir a la iglesia porque no tenía zapatos. Y comencé a decirle a alguien, hey, regálame un par de zapatos, regálame un par de zapatos, regálame un par de zapatos. Hasta que alguien me dio un par de zapatos, eran más grandes de lo que yo calzaba. Yo creo que calzaba yo como 35 y esos par de zapatos eran como 44. Yo vine a la iglesia ya con esos zapatos y venía siempre a la iglesia con esos zapatos grandes porque quería hacer, comencé a hacer todo lo que el proceso de la iglesia, comencé a ir a un encuentro con Dios que me sirvió porque transformó mi vida, comencé a perdonar el pasado, ¿verdad? Y todo lo que eso había causado en mi infancia. Comencé a valorarme más, ¿verdad? Como persona, comencé a esforzarme, a creer. Ya me daba pena cuidar carros porque ya estaba aquí, ya hacía discipulados con otras personas que yo estoy en la universidad, yo estoy en la norte, yo estoy en el Atlántico, y tú, no, yo soy bachiller apenas. Hice un curso y me escudaba eso, no, yo hice un curso, pero lo voy a terminar. En mi oración nuevamente era mi refugio ese baño en mi casa. Tenía que esperar que todo el mundo se bañara para yo poder hacer mi oración con Dios ahí y poder decirle, Señor, ¿sabes qué? Necesito estudiar, pero antes de estudiar también necesito un empleo, necesito un trabajo, ya no quiero cuidar carro, ya me da pena decir que cuido carro, porque yo cuando decía, ¿tú qué haces? Yo trabajo, pero yo nunca decía que trabajaba porque ya me daba pena de trabajar. Quiero cambiar, quiero tener ropa bien para que la gente pueda verme diferente, distinto. Y comencé mi primer trabajo, me acuerdo que fue ahí mismo. Un señor un día salió del restaurante, necesito un muchacho para que lave platos. Yo quiero ese trabajo para mí. No, pero se va a pagar poquito, no importa, yo quiero trabajar. Yo, señor, se metió aquí, ahí duré como 2 años lavando platos, dando platos y dándole gracias a Dios porque ya tenía un trabajo distinto del que ya tenía. Y ya puede decir, no, ¿y dónde trabajas? No, yo trabajo en un restaurante, yo soy el ayudante de cocina. Eso me daba, ya me sentía que me daba un valor, pero ya yo dije, ya no puedo estar aquí. Comencé a ir a un grupo de amistad y comenzaron alguien, ven acá, ¿y tú qué haces? No, yo hacía esto, pero hoy estoy en esto, pero quiero algo más diferente a lo que estoy haciendo ahora. Y me dijeron un día, bueno, mira, lo que hay aquí es hacer unas vacaciones de mensajero. ¿Tú sabes hacer mensajero? No, yo no sé, pero si tú me explicas, yo sé hacerlo bien y lo voy a hacer mejor. Entré en mi primer trabajo fue hacer unas vacaciones de mensajero. Y en esa empresa que entré a hacer ese rol, me dijeron, son 15 días. Pero el muchacho de bodega, pasaron el mensajero que está de planta, lo pasaron para bodega porque iba a cubrir las vacaciones del de bodega. Pero el de bodega salió a hacer otra entrevista para otro trabajo y se fue y dejó el puesto. Entonces, para quedar el mensajero en bodega tenía que saber un poco de cosas y el man no sabía y yo me quería quedar en su puesto y yo le decía, ven acá, quédate en este puesto y yo te voy a ayudar. Yo me doblaba porque ese puesto era de noche, me tenía que doblar el doble de lo que hacía después de mi trabajo, doblarme después de 6 hasta más tarde para que que él cumpliera, para que él se quedara y yo poderme quedar en esa empresa. Así duré como varios tiempos ayudándolo, esos 15 días lo ayudé. Y lo evaluaron y le dijeron, ¿sabes qué? Tú te vas a quedar aquí y como tú te quedaste aquí, tú te vas a quedar acá. Y ese trabajo suplía más necesidades. Nunca me había ganado el mínimo. En ese entonces para mí el mínimo era, que no ganaba mucho. Y era con el mínimo, eso me dio un valor de ayudar más a mi casa. Comencé a hacer mi casa, comencé a levantar las paredes de mi casa.
Comencé que mi casa tuviera techo, tuviera un baño digno. Pacho, pregunta, universidad, ¿te graduaste? Sí, pastor. ¿Casado? Casado. ¿Cómo conoces a tu esposa? ¿Y qué ha pasado de ese comienzo a lo que eres hoy en día? Ya nos cuenta Pachito esa historia en el distinto del día de hoy. De verdad que sé que ha edificado muchas vidas porque sí se puede. Con Dios todo es posible. Ya regresamos con Distinto. Tú eres parte de nuestra casa. Por eso en Casa del Rey te invitamos a celebrar con nosotros. Los miércoles a las 6 de la mañana en nuestro servicio de intercesión. Acompáñanos a nuestro servicio todos los jueves a las 6:30 de la tarde. Los sábados hay Zona Activa, la reunión para adolescentes entre 12 y 16 años a las 5 de la tarde. Y los domingos celebramos el Día del Señor con 5 servicios, 7, 9 y 11 de la mañana y a las 4 y 6 de la tarde. Todo está listo, solo faltas tú. Casa del Rey, mi casa. Me han invitado a muchas reuniones y no ha pasado absolutamente nada en mi vida. Entablo conversaciones que no me edifican y mucho menos darían la vida por mí. La amistad es un tesoro que requiere ser cuidada, estimulada y no se construye sola. Pero soy afortunado y finalmente encontré un lugar donde hay personas reales, con los brazos abiertos, que tienen y comparten conmigo la misma visión. Encontré una familia. Mi familia. Tomemos la armadura de Dios para poder resistir el día malo y, habiendo acabado, estar firmes. Únete a nosotros en un momento, en un lugar muy especial, donde oraremos por todas tus necesidades. Únete a los miércoles de intercesión a las 6 de la mañana en Casa del Rey. Los muros caerán. Estamos de regreso en Distinto el Magazine el día de hoy con Francisco Pachito Caballero, un joven que hoy en día ve la vida de una manera distinta, tiene una familia distinta y una relación con Dios distinta. Un comienzo muy complicado como el de muchos jóvenes que hoy nos pueden estar viendo, no en las mejores condiciones, ausencia paterna, paternidad fallida, la posibilidad de caer en drogas, abusado, pero hoy en día es una persona completamente distinta. Pachito, el deseo de tu corazón es estudiar, tener un buen trabajo y un hogar diferente. Así es. ¿Qué de esas tres cosas han pasado en tu vida? En ese trabajo me encontré a una jefe que la amo mucho, la amé mucho porque murió. Y ella me dijo, ¿por qué tú no entras a la universidad? Me dio un consejo, lo mejor que tú puedes, la riqueza que tú puedes tener es poder estudiar. Estudia. Y yo le decía, no, pero yo gano el mínimo y la universidad es muy cara. No, estudia, programa, hazle un presupuesto en lo que te ganas y comienzas a ahorrar y con todo, y me dijo, con tus vacaciones, con tus cesantías, puedes pagar tu semestre. Y yo le dije, bueno, yo te voy a creer, escríbete, y me escribí en una universidad, quedé. Y con ese salario pude pagar mi universidad. Wow. Mi familia, los que me conocían, muchos se levantaron, me dijeron, acá, ¿cómo tú vas a estudiar en la universidad si tú con lo que tú ganas es que te ayudas a tu casa? Y mi mamá dijo, no importa, así sea que tengamos que dejar de comer, entra a la universidad. Y entré a la universidad, no entré con ni ICT ni con nada, yo me programaba todo el año para poder pagar el semestre. Y me gradué de administrador de empresa. En ese proceso ya conocía más a Dios, ya comencé a recibir más cosas de la iglesia, ya conocía la palabra, ya conocía las promesas. Y ya tenía un buen trabajo, ya tenía ya casi un título porque me estaba a punto de graduar en ese entonces.
crecí en todo el modelo de Dios de la iglesia y me dieron mi primera empresa, que creo que recibí así, fue un grupo de amistad. Ya yo era el líder de un grupo de amistad, de una célula de jóvenes con otra persona, y comencé, me asignaron una casa. Y yo llegué a esa casa a hacer el modelo de Dios, a poder hacer lo que un día hicieron conmigo, con otros jóvenes, y comencé a crecer con muchos jóvenes en esa casa. Conocí a la que hoy es mi esposa, y comencé a enamorarme de esa persona. No sabía que mi esposa estaba orando por mí. Yo le digo así, estabas orando por mí primero, pero era algo contundente, porque yo venía de un estrato bajo y ella de un estrato muy alto. Cuando yo sentía lo que sentía por ella, yo comencé a orar a Dios: Señor, siento esto y me van a hacer rechazar porque mi condición, y ella es esto y ella es esto. Puso una barrera. Una barrera, pero me acordé de ese mismo salmo: yo soy tu pastor y nada te hará falta. Y yo, bueno, Señor, si tú lo dijiste, así como me has dado esto, me has dado lo otro, nos has sacado adelante, tú vas a hacer que esta es la que me gusta, esta es la que ya he orado por muchos años, y esta es, Señor. Le tiré los perros a mi novia, en ese entonces era mi discípula, y me dijo: sí, a mí me gustas. Y yo le dije: bueno, no hablemos más, yo voy a hablar con mi pastor y voy a contarle lo que está sucediendo, porque no sé si esto está bien, que yo enamore a la discípula. Y voy a hablar con él. Pedí una cita con el pastor me dijo: claro que es bien. Me decía: más que te hubiera gustado otro hombre. Pero vas bien, claro, si estos grupos es para que te puedas enamorar y estas cosas, haz las cosas bien, órale a Dios, conócenla, hagan un proceso de amistad, y después miran más adelante si quieren seguir el proceso de noviazgo. Listo. Yo siempre, de que conocí a Dios, he hecho las cosas en autoridad y bajo la cobertura. Y yo dije: bueno, quiero hablar con tus padres. Vamos a hablar con tu mamá, porque en ese entonces la mamá era amiga mía, nos querían en la casa porque era la casa de ella, y de pronto yo no quiero que ella vaya a creer que yo vine a esta casa, a enamorarte. Claro. Que yo vine a otra cosa distinta, que esto, bueno, es la bendición, se dio esto. La mamá salía para un viaje y me dijo: ¿cómo así, tal? ¿Cómo tú me vas a hacer eso? Que vienes a enamorar a mi hija. Pero se fue para un viaje, y cuando venga el viaje hablamos. Y yo le dije: bueno, yo ya hablé con la mamá, y sentí que me iba a ver las cosas, y yo dije: no, yo voy a hablar con el papá, con el hombre de esta casa. Me fui a un ayuno y me fui a la oración para poder hablar con el papá, porque era la única hija de él, era su hija, su pechichona, la última. Y era intocable, ¿verdad? Pero yo le oré a Dios y hice ese ayuno, y yo dije: bueno, voy a hablar con tu papá, viene el señor Guadi, yo necesito hablar con usted. Bueno, mijo, véngase mañana para hablar. La casa de ella es larga, así, de la terraza. Yo me quería desmayar, las piernas me temblaban para ir a hablar con él. Me senté en una mesa y las piernas me temblaban, no sabía qué decirle, y yo lo único que le dije: mire, yo vengo aquí porque quiero comenzar un proceso de amistad con su hija, me gusta y la amo, esta es la mujer que yo quiero. Y el Señor me dijo: no me digas más nada, yo de que te he conocido en este entonces, que te he visto y he visto cómo eres tú, yo no le escojo esposo a mi hija, ella las escoge. Solamente quiero que la hagas feliz y que seas un buen partido. Me identifico contigo porque lo que has vivido, yo también lo viví, porque mi suegro vino también de abajo como yo. Y quiero que, bueno, te doy mi aprobación, ¿verdad? Y comenzó con esa aprobación. Para mí fue algo extraordinario. Comenzamos nuestro proceso de noviazgo, duramos 5 años de noviazgo, ¿verdad? Me gradué de la universidad, mi esposa ya se había graduado, ya estaba haciendo su especialización en ese entonces. Yo me gradué, comencé a trabajar en unos empleos buenos, comencé a ayudar a mi casa, y comenzamos en esos 5 años de noviazgo a ahorrar, ¿verdad? Ahorrar para nuestro sueño, que era nuestro matrimonio. Ahorramos,
Y antes de casar nosotros decíamos, Señor, yo necesito que tú en un año, antes de casar, en un año después de nuestro matrimonio, tú nos dejes una casa. Y venía orando por esa casa como 17, 15, como en ese entonces 14 años orando por esa casa. Señor, yo quiero una casa propia, una casa con esto, como la sueño, Señor. Y escribía, pastor, porque dice la palabra que hay que escribir los sueños, ¿verdad? Pachito, ¿se casó? Sí, Señor. ¿Tiene casa? Tiene casa. ¿Está graduado? Graduado. Buen trabajo. Sí. O sea, el combo completo. El combo completo, pastor. ¿Sabe? Dios ha sido bueno. Muchísimo. Siempre ha sido bueno. Qué tremenda historia, una historia de vida, una historia de transformación. Si tú eres un joven, si tú tienes hijos, quiero decirte, como dice la palabra de Dios, con Él todo se puede. Todo se puede. Pachito, gracias, quiero decirte algo. Cualquier padre se sentiría orgulloso de un hijo como tú. De verdad que eres un ejemplo a seguir y creo que si un día le pidiera un hijo a Dios, le pediría un hijo como tú. Gracias, pastor. Así que Dios es Padre, Dios ama y Dios ayuda. Así que nos vemos en el próximo Distinto, el Magazine.